Bienvenidas. Doble tracción. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a La Doble Tracción, el espacio de periodismo tan bueno que da risa que ya no es de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En adelante simplemente FEUR, porque ese nombre es tan grande como la fracción del Frente Amplio antes de las últimas elecciones y por eso mejor usamos diminutivos tan pequeños como su fracción después de las elecciones. Mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, mejor conocido como simplemente Ernie, así como Cher, Madonna o Adele, tan joven como esta última, pero con un sistema reproductivo completamente diferente, obviamente, como las facciones de Cher unos cuantos bisturís atrás. Y es que aunque llevan más de medio siglo de hacer música o ruido, cada quien con lo suyo, o sea, algunos dicen que por su último disco Madonna debería recibir un premio Nobel de Ecología porque logró hacer dinero con pura basura, pero cada quien con lo suyo. El punto es que mientras estos artistas han cambiado con la misma frecuencia con la que en Grindr cambian de polvo, no así han cambiado todos los planes de estudio de la Universidad de Costa Rica. Según datos solicitados al Centro de Evaluación Académica de la Vicerrectoría de Docencia de la UCR, 29% de estos planes de estudio se han movido tanto como una placa tectónica, dado que 32 de sus 111 planes vigentes fueron creados durante los 90s, o sea, al menos 2 décadas atrás. Entre las carreras en esta condición encontramos artes dramáticas, filología clásica, filología española, geología, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería química, enfermería, medicina, trabajo social, varias carreras de enseñanza y de música y más. Esto es como la tesina, nadie escapa de ella, en este caso. Para entrarle a este tema tenemos representación de varias de estas carreras y por supuesto de el órgano competente en la Universidad de Costa Rica que vela por esta materia, el Centro de Evaluación Académica, en adelante CEA. Tenemos por un lado a la señora Flora Salas, directora del CEA. Doña Flora, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, Ernesto. Un gusto tenerla por aquí. A su lado se encuentra Adriana Sancho, jefa de evaluación curricular. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Por otro lado, tenemos representación de las ingenierías. Tenemos aquí a José David Rojas, docente de Ingeniería Eléctrica. José David. Mucho gusto, me vale. Y de la representación estudiantil tenemos a Kenneth Peñaranda, de esta misma ingeniería. Un placer estar acá, mucho gusto. Tenemos de parte de la Ingeniería Civil a Marlon Camacho. Él dice que él no es representante directo de la asociación, pero es uno de sus colaboradores. Hay que recordar que la asociación somos todos y todas, Marlon, así que usted es la socia. Hola. Muchas gracias por la invitación. Y también tenemos representación de arquitectura. Por un lado tenemos al director, el señor Olman Hernández. Don Olman, ¿cómo está? Muy bien, usted, gracias. Y de la representación estudiantil tenemos a José Mario Betana, de arquitectura también. José Mario, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Vamos a tener una pausa y le entramos con la doble tracción a este tema. Bienvenidos. Bienvenidas. Doble tracción. Estamos de vuelta aquí en la doble tracción, donde le vamos a entrar ahora sí con representación de las ingenierías y de arquitectura y del Centro de Evaluación Académica de la UCR a este tema que planteamos al inicio de 29% de los planes de estudio de la Universidad de Costa Rica vigentes, fueron creados hace 2 décadas o más. Entre esas carreras se encuentran algunas ingenierías como ingeniería eléctrica e ingeniería civil y arquitectura también. Tenemos aquí representación del Centro de Evaluación Académica. Me gustaría comenzar preguntándole a la directora, la señora Flora Salas,
Estos datos no eran datos que la vicerrectoría los tuviera a mano, por así decirlo. O sea, nosotros hicimos la solicitud y se nos dijo, bueno, esto requiere un proceso de depuración, ¿verdad? Y de construir justamente esa base de datos. ¿A ustedes les toma por sorpresa, digamos, este panorama que se logra identificar tras haber solicitado los datos? ¿O ya conocían o olían, olfateaban periodísticamente que algo estaba pasando en ese sentido? No, de hecho no nos toma por sorpresa. Ya hace más de 2 años que se está trabajando en materia de actualización de planes de estudio por solicitud de la Vicerrectoría de Docencia, en razón de que la normativa dice que todo plan de estudio debe ser revisado cada 5 años máximo, ¿verdad? Entonces se empezó a hacer un barrido de todas las carreras que no reportaban ningún tipo de cambio. ¿Por qué razón? Porque hay carreras que van cambiando periódicamente, ¿verdad? Haciendo cambios, modificaciones de cursos, sacando un curso, poniendo otro, cambiando requisitos, correquisitos. O sea, hay cambios relativamente pequeños y es muy excepcional, ¿verdad? Que hay un cambio radical del plan de estudio. Sin embargo, eso ocurre también, ¿verdad? Entonces se tuvo que hacer un mapeo de cuáles unidades académicas tenían planes de estudios que no se habían movido, como bien señalabas en la introducción, durante más de 5 años, ¿verdad? Y ahí sí nos llevamos la sorpresa de que eran pues bastantes. De hecho, ahora doña Adriana les va a dar datos exactos, que es quien hizo las bases de datos en materia de todas las carreras de la Universidad de Costa Rica. ¿De acuerdo? Es importante aprovechar este espacio para aclarar, ¿verdad?, lo que significa revisión integral del plan de estudios, porque el plan de estudios está compuesto, digamos, por el documento plan de estudios, ¿verdad?, en el cual las carreras fundamentan toda su historia, su propósito, su pertenencia, su perfil de egreso, y viene acompañado de la malla curricular. La malla curricular es una parte, podríamos llamar, de final de ese documento plan de estudios. Muchas veces las carreras dicen, pero yo sí he actualizado, yo sí he hecho cambios, ¿verdad?, semestralmente a mi carrera, pero lo han hecho de manera parcial. Eso significa que yo puedo cambiar el creditaje de un curso, puedo cambiar las características de ese curso, pero no necesariamente haber hecho una revisión integral de la fundamentación de la carrera. Entonces, cuando vos decís que 1/3 de las carreras no están actualizadas, es porque el documento plan de estudios de la carrera es el que no se ha tocado en los últimos 20 años. Pero la malla sí se ha tocado, claro, ¿verdad? Hay que hacer esa distinción entre plan de estudios, fundamentación carrera, y malla curricular, que sería una parte del documento plan de estudios. Cuando hablamos de actualización del perfil de egreso, estamos hablando de tocar el documento plan de estudios. Y esa es una revisión pues más profunda, que conlleva una serie de pasos que las carreras por lo general no hacen periódicamente. Y a ese llamado es el que están respondiendo en este momento la mayor parte de las carreras. Ok, bueno, esa precisión que usted hace es importante porque efectivamente, o sea, este tercio el que presentamos son tercios, digamos, o sea, de donde el documento que fundó, que entró en vigencia por primera vez y dio el origen a la carrera. El dio origen a la carrera, o bueno, o reoriginó la carrera, ¿verdad? Claro. Porque la pudo haber renovado, ¿verdad? Como dice, evolución. No ha variado ese documento, o sea, no se ha creado uno nuevo desde hace más de 20 años. A ver, es importante esto. En el Centro de Evaluación Académica se trabaja con 3 tipos de procesos que llamamos de propuestas curriculares. La primera es la creación de la carrera. Esa va a ser la resolución que origina una carrera. La segunda sería modificación parcial, que por lo general son modificaciones que hacemos, valga la redundancia, de manera parcial a la malla curricular. Y la tercera son reestructuraciones, en que ahí sí, por revisión integral de todo el documento plan de estudios, tocamos el documento plan de estudios. Entonces ahí hacemos un llamado a las unidades académicas a consultar a las poblaciones que están involucradas en la carrera, ¿verdad?, desde sus estudiantes, sus docentes, su cuerpo administrativo, sector empleador, mercado que está próximo. Hacemos un llamado para también visualizar cómo la carrera se posiciona en el país en los próximos 5 o 10 años, de cómo esa carrera se posiciona a nivel internacional, ¿verdad? Porque no es solo pensar en región, país, sino también pensar en el mercado internacional. Ahora, sin embargo, también, según los datos que ustedes nos proporcionaron, esas reformas parciales o modificaciones puntuales tampoco han sido frecuentes en estas carreras. Sí, claro. Bueno, sí, claro, ¿sí han sido frecuentes o sí, claro, no han sido frecuentes? Claro que han Porque, sido frecuentes. por ejemplo, lo que pasa es que ahí es importante ver que la base que nos pidieron para este efecto, por eso fue que es importante hacer ese periodo de 2 semanas de revisión, porque nosotros tenemos una base que compone todas las modificaciones que una carrera puede hacer en los últimos 30 años. Pero esa base hay que recortarla
¿verdad? Por el tipo de solicitud que vos pediste, que era plan de estudios. Ujú. ¿Cuándo tocamos plan de estudios? Cuando tocamos perfil, ¿verdad? Ujú. Cuando tocamos la revisión integral de la carrera. Entonces, por eso duramos 2 semanas para reacomodar la base y mandarte la información de las carreras que están activas en este momento. Pero entonces, por ejemplo, cuando una carrera como el bachillerato en música en distintos énfasis dice que fue creado en 1996 y y en la columna de últimas modificaciones al plan solo aparece una, Ujú. eso quiere decir que solo ha habido una modificación desde 1996. Modificación integral de su plan de estudios. No significa que fue la última modificación parcial que hizo su plan de estudios. Tal vez ahí voy a interrumpir Ajá. un segundito, porque yo creo que aquí hay que aclarar, es que es difícil, ¿verdad? Porque Ujú. típicamente creemos que un plan de estudios es la malla curricular, o sea, los cursos que yo tengo que llevar desde que ingreso a la carrera hasta que me gradúo. Más los requisitos adicionales, dígase en la UCR, TCU, trabajo final de graduación. Resulta que ese es el plan de estudios, pero previo al plan de estudios yo tengo que hacer un documento que justifica la carrera, que tiene que ver con la naturaleza de la disciplina, la evaluación disciplinar, la relevancia que tiene en el país, Ujú. el sector empleador, la contribución al desarrollo científico, cultural, etcétera. Entonces ve que lo que estamos hablando, que no se ha tocado, que ha tenido revisiones limitadas, ha sido ese documento general. El plan de estudios, dígase, los cursos, sí han sufrido diferentes variaciones a lo largo del tiempo. No sé si me explico. Ok, pero entonces, por ejemplo, en ese ejemplo que di, esa única modificación que sale para música es que solo ha habido una modificación para documento plan de estudios. Es correcto. Que es un documento que incluye estos otros aspectos además de la malla curricular. O Exactamente. sea que otras modificaciones específicas a la malla pudieron haberse hecho, pero no están registradas aquí. Están No, sí quedan en otra registradas. base. No están registradas en la información que ustedes nos suministraron. No tienen que ver con ese documento, dígase, no tiene que ver con el avance de la disciplina, no tiene que ver con la Por eso, pero necesidad plan de del país. estudios sí incluye malla curricular Sí, también. claro, por eso te digo, pero entonces puede haber una carrera que esté representada en este listado que ha tenido cambios en su malla curricular, pero que no ha tocado de manera sistemática o integral el otro documento. Exactamente. De como- acuerdo. Preguntémosle a una de estas carreras. Tenemos por aquí al director de la carrera de arquitectura. Esta es una carrera que, según estos datos, su plan entró en vigencia en 1992 y desde este momento se registra una única modificación al plan de estudios. Tenemos al director de la carrera, el señor Olman Hernández. Don Olman, ¿cómo valora usted esta situación en su carrera? ¿A qué responde que desde el 92 no haya habido una reforma integral al plan de estudios? Bueno, puedo hablarle de los últimos años en donde estoy un poco más enterado. Ujú. Conozco la dinámica interna de la escuela también desde hace mucho porque fui estudiante desde el 83 hasta el 92. Ujú. En la escuela sí se hizo antes del 92, por ahí los finales de los 80, tuvo una discusión para la modificación integral del plan de estudios. En algún momento se consideró que el perfil de egreso que tenía ese plan de estudios necesitaba realizarse algunos ajustes y producto de ese perfil de egreso hubo entonces que modificar el contenido y la cantidad y tipos de cursos que tenía el plan de estudios. Después del 92, lo que ha venido sufriendo el plan de estudios son modificaciones parciales. O sea, solo una vez se modificó, por ahí del 98, parte del perfil de egreso. Y doña Adriana es como la conciencia aquí, porque ella conoce lo que realmente está detrás. Yo estoy tratando de recordar Ajá. los números y las fechas. En el 98 se hizo una modificación parcial del perfil de egreso y se han hecho creo que en el 95, el 98, luego 2000 algo, 2008, 2011 y 2014, Ujú. modificaciones parciales del plan de estudios. Se han eliminado cursos, se han variado contenidos en los cursos, se han quitado o puesto requisitos en Ujú. algunos cursos, pero digamos que a partir del 92 a hoy la modificación del perfil de egreso ha sido poca. Llevamos 2 procesos de acreditación y en los 2 procesos de acreditación se consideró el perfil de egreso y a juicio de los perfiles que solicitan las acreditadoras todavía ese perfil de egreso está vigente. O sea, desde su perspectiva, ¿a usted le parece que el plan de estudios
O sea que la reforma integral al plan de estudios no hace falta en estos momentos. No, eso es lo que ha sucedido. No, pero le pregunto, porque usted por eso. plantea que para, por lo menos dentro del proceso de acreditación, si fue suficiente, digamos, el perfil de egreso. Le pregunto yo si a mi en su juicio, administración. por eso, a mi juicio, Ajá. sí necesitamos modificar el perfil de egreso, a mi juicio. No es, este parecer no necesariamente es el parecer de la Escuela de Arquitectura. Recuerda que este tipo de procesos Pasan por la asamblea. además pasan por toda una serie de discusiones bastante democráticas y abiertas, y que bueno, cuando se consolida toda una opinión alrededor de un tema, es que logra trascender y a modificarse entonces algo como el plan de estudio. ¿Qué dicen los estudiantes, José? ¿A usted Bueno. le parece, conocía usted esto, digamos que el plan de estudios de arquitectura es uno de los que está más rezagados, por así decirlo, por lo menos del momento en que fue creado? ¿Y hasta dónde está de acuerdo usted con lo que plantea don Olman? Bueno, sí, creo que es importante presentar la posición de los estudiantes. Los estudiantes ya tienen varios años en estar activos en este tema. Han conformado una comisión de plan de estudios que tiene su posición, ha hecho su investigación, ha hecho su planteamiento. Eso se le ha externado a don Olman. Don Olman es consciente de este trabajo. Los estudiantes sí buscan un cambio en el perfil de egreso de la Escuela de Arquitectura. Creen que la arquitectura ha evolucionado mucho en los últimos años y que debería buscarse abrir las posibilidades de lo que uno llega a hacer cuando está en la calle. Como decía don Olman, es un proceso que no está únicamente relacionado con el querer desde la dirección o desde su puesto como director de la escuela. Está relacionado con la representación estudiantil en una asamblea, está relacionado con la posición de muchos profesores y su formación. Es pertinente hablar que la Escuela de Arquitectura cuenta con casi todos los docentes egresados de esta escuela que han tenido una formación muy particular y que muchos no han contado con una visión diferente de lo que puede ser la arquitectura. La arquitectura en este país se ha limitado muchas veces a construir y diseñar, y en otros países entendemos o se entiende la arquitectura como algo mucho más amplio, que está relacionado con diseño, orden territorial, urbano, tanto que le hace falta a este país, y es una de las posibilidades que nosotros como estudiantes planteamos y que en algún momento se ha comentado el tema de convertir la escuela en una facultad y comenzar a diversificar las posibilidades de los estudiantes. Ustedes los estudiantes se encuentran que hay resistencia para la visión con la que ustedes plantean, digamos, el plan de estudios. Creo que no podría responderle exactamente. No he entablado diálogo con cada uno de los profesores que conforman la asamblea, que al fin y al cabo son los que deciden. Sin embargo, sí hay un grupo de personas y profesores que les interesa un replanteamiento completo de la carrera, pero como hay otros que creen que ese es el perfil ideal. Don Olman. Totalmente de acuerdo con lo que dice José. ¿Usted se encuentra resistencia? Porque hay que ser francos, ¿verdad? Esto, por más que usted, digamos, aunque usted quisiera, don Olman, que la arquitectura fuera tal cosa, esto al fin de cuentas sería una decisión de asamblea de escuela, donde efectivamente, como dijo José, hay representación docente y representación estudiantil. Totalmente de acuerdo. Y ¿Es potable, digamos, una reforma integral del plan de estudios? ¿O usted encuentra que no es potable con la configuración actual de la asamblea? Yo creo que sí. El asunto siempre, bueno, el ADN de nuestra escuela es particular y siempre divagamos mucho por dónde empezar. Muchas veces nos vamos en demasiados diagnósticos y nos atoramos al momento de comenzar a proponer, porque entonces ahí es donde empiezan a aparecer diferentes enfoques. Yo creo que la mayoría de docentes quieren y están de acuerdo en proceder en una modificación. En lo que no estamos totalmente de acuerdo todos es en cómo proceder a hacer esa modificación. De acuerdo, bueno, vámonos también un toquecito antes de darle la palabra a doña Adriana a los estudiantes de ingeniería. Tenemos aquí por un lado a un estudiante de ingeniería eléctrica y a otro de ingeniería civil, Kenneth y Marlon respectivamente.
A ustedes nos toma por sorpresa, digamos, que los planes de estudio de sus carreras estén entre los más viejitos, por así decirlo. En el caso de Ingeniería Civil es un plan de 1995. En el caso de Ingeniería Eléctrica es de 1985. Entonces, digamos, ya el de Arquitectura es tan viejo como yo, porque yo nací en el 92. El de usted, o sea, Cyndi Lauper era famosa en aquel momento, imagínense. Kenneth, ¿cómo la ve? Bueno, personalmente, a mí sí me sorprende bastante que el plan esté desactualizado de forma integral desde esa fecha, desde el 85. Sin embargo, sí soy consciente de que por lo menos en los últimos años que yo estaba acá, desde 2014, se ha visto un esfuerzo por parte de la escuela por ir poco a poco agregando cursos, quitando cursos, replanteándose cosas. Me acuerdo de, por ejemplo, el caso de precálculo, que fue toda una discusión con la escuela de matemáticas y al final se decidió que no iba a ser obligatorio para nosotros, por ejemplo. Entonces sí, pues a pesar de que sí me sorprende, sí creo que la escuela en los últimos años está haciendo ese esfuerzo que le pide la Vicerrectoría de Docencia, y en buena hora que lo hace, para nosotros estar un poco más actualizados con respecto al contexto actual. Por otro lado, también tenemos aquí a el docente, uno de los docentes de Ingeniería Eléctrica. Se me fue. José Mario. José David. Mentira. José David, lo estaba probando. José David Rojas. ¿A usted le preocupa el hecho de que el plan de estudio sobre el cual ustedes los docentes están dando clases es un plan de 1985? Yo ahí comentando con... Uno prepara el programilla y habla con gente. La primera reacción que yo recibí, por lo menos de amigos y amigas, era como, wow, pero la arquitectura y las ingenierías son, o sea, son carreras de alto impacto pragmático en el país, ¿verdad? O sea, de hecho, incluso desde el Banco Mundial y los préstamos que da, es una de las carreras, las ingenierías, que más piden impulsar para tener acceso a los préstamos, etc. ¿A usted le preocupa que desde 1985 esa sea la base sobre la cual está trabajando la escuela? Bueno, sí y no, digamos. Nosotros actualmente estamos en un proceso de actualización del plan de estudios. Digamos, ya tenemos el perfil de salida casi actualizado. Y hemos estado hablando con empleadores, con egresados, con profesores. O sea, el proceso ya lo tenemos bastante avanzado y nosotros creemos que ya para el 2020 vamos a tener la revisión integral de la carrera completamente. ¿Por qué cree usted que ha tardado tanto eso? Desde 1985. Usted está muy joven. Ahí como estamos en radio no pueden ver su lozanidad. Pero tomó mucho tiempo, digamos, más de 20 años. Son varias cosas, ¿verdad? Hubo un cambio generacional de los profesores hace poco. Digamos, muchos de los profesores que estaban en esa época se fueron pensionando casi que en bloque hace pocos años. Entonces ahora los profesores nuevos que estamos ahí tenemos una visión un poco distinta y estamos cambiando. Aún así, aunque no fue un cambio, digamos, integral del plan de estudio, nosotros hicimos un cambio muy grande en el 2004, que fue que se agregó un énfasis completamente nuevo a la carrera, que era el de computadoras y redes, gracias a, digamos, a la llegada de Intel. Entonces, no es como que nosotros nos hayamos quedado con la tecnología de 1985, tampoco. Ahora, dicho eso, lo que varía mucho es la tecnología y la técnica, pero las bases siguen siendo las mismas desde hace bastante tiempo. Entonces, digamos, la base matemática y la base, digamos, de la carrera en sí, o sea, el core, ese no ha cambiado mucho. Lo que sí necesitamos actualizar casi todo es la parte tecnológica y la parte de la técnica de los estudiantes. Eso sí es lo que nos preocupa más. Pero, por ejemplo, el cálculo no ha cambiado desde hace 300 años, por ejemplo, o más. Tampoco las físicas, ni las químicas, ni el análisis de los sistemas, ni nada de eso. Pero los enfoques pedagógicos en los que se dan esas clases sí pudieron haber cambiado. Pero eso es, digamos, eso sí no se ha tocado, digamos. La parte ejemplo, pedagógica. En la Escuela de Comunicación, que yo vengo, yo fui representante estudiantil, de la concepción de comunicación y ciertas bases teóricas no cambian, pero la última reforma planteaba un enfoque constructivista de la manera en cómo enseñar comunicación. Ingeniería Civil, aquí tenemos al estudiante Marlon Camacho. Desafortunadamente no obtuvimos respuesta de alguna representación de la parte docente o administrativa de su escuela. ¿Cómo ve usted cómo valora usted esa situación de ese rezago del plan de estudios? Sí, bueno, muchas gracias. En el caso de Ingeniería Civil, esta situación de tener un plan de estudios que por última vez fue modificado en el 95, pues sí nos preocupó. Y digo preocupó en pasado porque nosotros recientemente finalizamos un proceso de renovación del plan de estudio como documento integral. Fue un proceso largo que se realizó durante más de 2 años y medio
y en el pasado 29 de agosto se aprobó ya en asamblea de escuela lo que es la modificación total del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Civil. En este momento ese plan de estudios está siendo valorado para ya su aprobación final por parte del CEA y de la Vicerrectoría de Docencia, que aprovechando que tengo aquí a las señoras representantes, pues espero que podamos salir bien con esa aprobación, porque la esperanza que tenemos es... Bueno, pero si está mal no la aprueban, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es que fue esto, ¿qué fue eso? No, pero ha sido bien revisado eso, está bien estructurado. Pero la esperanza que nosotros tenemos es ya en el primer semestre del próximo año entrar a aplicar ya lo que sería el nuevo plan de estudios en la carrera. Adriana. De hecho, es importante destacar en este espacio que Ingeniería Civil para nosotros es un ejemplo de cómo debe funcionar una comisión en donde se hace una revisión integral del plan de estudios, porque ellos realmente hicieron el proceso de la manera correcta, consultando a todas las poblaciones posibles, haciendo un plan socializado, ¿verdad? Que muchas veces los planes se construyen a puerta cerrada, digo a puerta cerrada en una comisión de docencia, donde eso no se lleva a talleres o a experiencias con otros grupos que están interesados en saber cómo se va a formar esa persona y va a salir a la sociedad. Entonces, para nosotros Ingeniería Civil realmente fue una experiencia muy enriquecedora a nivel curricular, porque vimos una comisión de docencia altamente comprometida con su propuesta curricular y recibimos un documento muy bien elaborado, ¿verdad? Donde se ve ese trabajo, se visualiza ese trabajo, y ya estamos en la etapa final de revisión. Hemos hecho algunos ajustes con las personas que integran la comisión, inclusive con la actual directora, que también está muy comprometida, y esperamos pronto, finales de diciembre, tener una nueva resolución. Yo, Marlon, ya lo halagaron y todo. Don Olman, director de arquitectura, ¿cuánto falta o qué falta para llegar a un proceso como el que doña Adriana acaba de describir? Iniciarlo. ¿Cuánto falta para iniciarlo? Ahí sí que... ¿Cuánto le falta a usted para terminar su administración? Como 5 meses. Ah, ya. En 5 meses va a estar listo todo esto, don Olman. A mí me gustaría interrumpir aquí y hacer un llamado muy respetuoso a arquitectura, porque para nosotros ha sido una gran preocupación, ¿verdad? Hemos mandado algunos oficios desde el 2017 que se hace la convocatoria a la escuela para iniciar un proceso de perfil, porque el proceso de perfil, como estamos hablando del caso de Ingeniería Civil, es un proceso largo, no es un proceso corto, ¿verdad? Difícilmente se realiza en menos de 2 años, ¿verdad? Y o en 5 meses. Requiere de un altísimo compromiso, ¿verdad?, de los miembros que estén involucrados. Y como bien hablamos, el plan de arquitectura ya está bastante desactualizado, se ven por las observaciones que hace José sobre don José de Retana, entre amigos. Retana, en esa necesidad de actualizar su plan. Entonces definitivamente hacemos un llamado para dar ese inicio. Don Olman indica que la dificultad que han tenido es por dónde empezar, ¿verdad? Yo muy respetuosamente le diría, empecemos con la asesoría para que ustedes sepan por dónde empezar, porque ya hay un camino, ¿verdad?, construido, no solo en la base teórica, sino también en la base de la experiencia con otras carreras. Eso yo lo entiendo, y la comisión de docencia discutimos sobre el tema. Cuando yo digo por dónde empezar, puede que se me malinterprete. No es que algunos no comprendamos que hay un proceso establecido en la Universidad de Costa Rica y cómo seguirlo, sino que hay divergencias internas de opinión en cómo hacerlo. Y entonces algunos son un poquito más difíciles de convencer de que los procesos que tiene definidos la Universidad de Costa Rica son los que debemos seguir. Si algunos desearan utilizar un camino distinto. Incluso en la escuela hay un sector de docentes que sigue discutiendo si deberíamos de llamar perfil de egreso a las características con las que egresa un estudiante. Algunos sienten que el hecho de definir un perfil de egreso es como una camisa de fuerza. Y lo digo no porque yo lo comparta, sino porque son los comentarios que se escuchan. Incluso algunos aseguran que los perfiles ya fueron superados, como diciendo que en otras latitudes se utiliza otra forma de construir un plan de estudios. Entonces ahí es donde está la dificultad interna. Bueno, con esas palabras tenemos que cerrar este bloque, pero seguiremos discutiendo de estas trabas que mencionan,
don Olman, y de estas solicitudes también ese proceso de fiscalización y de revisión que hacen de que otras unidades pues inicien este proceso de revisión. Muchas gracias a los representantes de Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica y Arquitectura. Ingenierías y Arquitectura out, y ahora Medicina e Enfermería in. Tenemos representación aquí de estas áreas. Por un lado, de parte de Medicina, tenemos a Carolina Trujillo de la Comisión de Acreditación. Carolina, ¿cómo está? Muy bien. Tenemos a Miguel Fernando Matus, es presidente de la Asociación de Medicina. Buenas tardes. De parte de Enfermería tenemos a Ana Guzmán, coordinadora de docencia. Buenas tardes. Y a Marisol Rodríguez, presidenta de la Asociación de Estudiantes de Enfermería. Hola, buenas tardes. Retomemos una cosita del último bloque, doña Flora. Don Olman, director de Arquitectura, nos mencionaba que, bueno, que no es que ellos... Nos mencionaba como que unas trabas. Ustedes le extendieron aquí, al aire, la invitación, ¿verdad?, a iniciar por lo menos, aceptar la asesoría de la Vicerrectoría de Docencia para iniciar ese proceso hacia la reforma integral del plan. Él plantea que no es que no quieran, sino que ha habido trabas al interno, incluso debates de si esa es la mejor manera. Ahí ustedes nos adelantaban que es que no hay una sola manera en la que la Vicerrectoría de Docencia impulsa ese tipo de cambios. Cuéntenos un poco sobre eso, o sea, ¿por qué es que el debate interno de una unidad académica no es realmente hasta dónde es un obstáculo para iniciar un proceso de reforma integral? Bueno, primero aclarar que estos procesos son en principio voluntarios, pero también obligatorios, o sea, tiene ese doble carácter como místico, medio paradójico, sí. ¿Por qué razón? Porque ciertamente las unidades académicas tienen sus propias naturalezas disciplinarias, pero entonces no es sencillo decir que filosofía, por ejemplo, debería de hacer un proceso de una forma igual que ingeniería, ¿verdad? Son disciplinas muy diferentes, entonces eso obliga, igual el área de salud tiene sus particularidades, ¿verdad?, que hay que considerar, y evidentemente el Centro de Evaluación Académica trata de adaptarse a esas particularidades. No obstante, hay también un contexto institucional y normativo dentro del cual estas cosas ocurren, ¿verdad? Entonces no podemos hacerlas como quisiéramos, hay una estructura sobre la cual tenemos que trabajar. Y también hay una discusión en relación con ciertas formas de conceptualizar estos procesos, pero que son discusiones que se podrían tener. Sin embargo, hay algunas cosas que no pueden ser negociables al infinito, ¿verdad? O sea, porque si no simplemente quedamos en una inacción, ¿verdad?, que nos volvería inoperantes. Entonces necesitamos directrices. Bueno, toda directriz y toda norma es siempre una camisa de fuerza, tiene esa limitación, pero también tiene la oportunidad de que nos da una guía clara y distinta para que trabajemos. O sea, usted diría que esa inacción de 26 años de no renovar, de no realizar una reforma integral al plan de estudios de arquitectura, no es válida en el tanto la razón sea, es que no estamos de acuerdo con la forma en que se hace. Por lo menos yo creo que eso no justifica, ¿verdad? O sea, podría explicar algunos retrasos, podría explicar algunas resistencias, sin embargo, por lo menos yo creo que sería una discusión, pues, pedestre al final, ¿verdad? Porque no llevaría a ningún lugar, no llevaría a un puerto. Okay. Bueno, o sea, sí, no se digamos, podrían en esos hacer... 26 años a mí me dio tiempo de ir al kinder, graduarme de sexto, de ir, o sea... Defendí tesis hace una semana, doña Flor, luego le cuento, sí, honores y recomendación para publicar. Es que fue bajar, ¿verdad? Pero en mi programa yo aprovecho. Medicina. Según los datos que nos dio el CEA, el plan de medicina fue creado y entró en vigencia en 1989. El más reciente. ¿A usted eso le parece preocupante? Está entre los más viejitos también. Está entre los más viejos, pero el programa tuvo un cambio en el 2014 dentro del proceso de reacreditación. Entonces no está completamente desactualizado y no es exactamente el mismo de 1989. ¿Le parece que una reforma desde 1989 es suficiente, digamos, para hablar de que el plan de estudios está actualizado? Plan de estudios, aquí ya incluso hicimos la precisión de que va más allá de la malla curricular, ¿verdad? No, estamos de acuerdo. Obviamente solo un cambio no es completo, para abarcar absolutamente todo, no es lo suficiente por completo, pero se trató dentro de este cambio que se hizo de actualizar y abarcar los temas que dentro de la realidad nacional han cambiado en el área de la salud. ¿A qué responde que desde 1989 solo se haya logrado realizar esa modificación parcial a la malla curricular? Creo que, bueno, primero
inamovible, bueno, tal vez no inamovible, sería, a ver, a lo básico que tiene el programa es bastante completo y abarca básicamente todas las áreas de la salud, o del área de medicina, me especifico, no del área de la salud. Entonces, cambiarlo, en esencia, no tiene tantísimo sentido si ya tenés una malla muy completa, que hay que agregarle los cambios que se han venido dando a la realidad nacional. Pero ¿qué pasa con lo que va más allá de la malla? Por ejemplo, cambios a la, no sé si eso es un concepto, a la filosofía pedagógica, por ejemplo, la que se enseña la medicina, cómo se conceptualiza la medicina. En ese sentido, ya ahí el problema es el grueso de profesores que tenemos. Nosotros manejamos una cantidad bastante importante de docentes. Ajá. Que además no se manejan solo en la sede de Rodrigo Facio. Tenemos docentes en los hospitales clase A del país y cada curso tiene entre 1 y 20 docentes. Entonces, unificar y tratar de cambiar esta forma de dar docencia que ha venido desde hace tanto tiempo es lo que se nos ha ido dificultando y es lo que hemos tratado de abordar con este cambio en la malla. Pero siempre es muy difícil tratar de que alguien que está en un hospital, que tiene 20 años de dar clase, nos entienda de que esta forma de dar docencia tal vez hay formas de cambiarla y mejorarlas. Doña Arena, usted quería aportar una cuñita ahí. Aclarar un momento que a pesar de que el plan, ¿verdad?, se creó en el 89 y vienen trabajando con ese plan en el 2015, producto del proceso de acreditación, ellos hicieron una revisión bastante intensa del plan de estudios y a raíz de esa modificación hicieron modificaciones también a su malla curricular. En este momento ellos se encuentran en un proceso de revisión de los programas de los cursos que fueron implementados para precisamente iniciar, por eso si usted ve en la base, ellos no han sido convocados, van a ser convocados en el próximo año muy probablemente, para iniciar con la revisión integral del plan de estudios. Pero primero necesitamos concluir con ellos la parte de la evaluación de los cursos, ¿verdad?, que es una parte paralela a este proceso que definitivamente va a contribuir, ¿verdad?, a la construcción del perfil de egreso. Miguel Matos, presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina, ¿hasta dónde ha sido satisfactoria la modificación al plan de estudios? Realmente en lo que dice la doctora Trujillo es bastante cierto, digamos, el cambio que se realizó en el 2014-2015 al plan de estudios sí responde a las necesidades que se dan de acuerdo a la realidad nacional, digamos, en cuanto al aprendizaje de la medicina. Por ejemplo, tuvimos el curso de geriatría y gerontología en vista del avance, digamos, del cambio poblacional que está teniendo el país. Entonces pasó de ser un solo curso a ser 2 cursos durante quinto año y algunas ya modificaciones más puntuales que se realizaron, pero a nivel del estudiantado se considera que, digamos, sí está adecuado a la realidad nacional. ¿Hace falta una reforma integral? Sí. Que vaya más allá de la malla curricular. Sí. ¿Por qué? ¿En qué áreas? Principalmente en el área básica, que es donde creo que es donde la mayoría de la población tiene, o sea, donde encuentra una pared, un muro. Sí. La idea realmente, como le comentaba la doctora Trujillo hace unos momentos, nosotros consideramos que la carrera incluso no debería durar 6 años. O sea, podría extenderse incluso hasta 7 años en vista de la cantidad de temas que hay que abarcar. Y justamente como lo estar más tiempo en la U. Como lo dijeron, no es que queramos estar más tiempo, es que aún con el plan existente estamos durando más tiempo en la U. O sea, la cantidad de estudiantes que se están graduando en 7, 8 años, o sea, corresponde a un grueso de la población. O sea, es un grueso más grande que la población que se está graduando en los 6 años que dice el plan de estudio. Vámonos a enfermería. Enfermería, el plan está también entre los más rezagados, no del 89, de 1998. En el 89 Madonna estaba sacando Like a Prayer. En el 98 ya había como incursionado como en danza electrónica. Entonces están más modernos, pero sigue estando entre los más viejitos. Aquí me ve con unos ojos muy cosis Ana Guzmán, coordinadora de docencia. Cuénteme, ¿a qué responde esto? ¿Le preocupa a usted que no se haya renovado el plan de estudios desde 1998? Insisto, plan de estudios me refiero a la renovación más allá de malla curricular, ¿verdad? Una reforma integral. Sí, bueno, nosotros, como bien decís, tenemos ya 18 años de tener la última reforma integral al plan de estudios. Sin embargo, los procesos de autoevaluación y de acreditación
nos han mantenido actualizando temas, actualizando cursos, haciendo pequeñas modificaciones que sí, posiblemente solo se ven en la malla curricular, pero que atienden a esas necesidades del contexto, que es lo que por una parte alimenta los cambios curriculares. Por ejemplo, como decía el compañero, la modificación en el perfil epidemiológico. De hace 18 años a la fecha, por ejemplo, en pediatría los temas han cambiado, la modalidad de trabajo con los niños ha cambiado. Con la persona adulta mayor también, con la problemática de la población adolescente, que pensamos que el adolescente estaba muy bien, que no necesitaba más allá que de alguna educación y apoyo en sexualidad y alimentación y demás. Ahora el problema de las drogas se ha vuelto muy importante y todo eso ha ido alimentando los cursos, los programas, las prácticas que se dan dentro de esa malla curricular que refleja tal vez solo los cursos, pero que en el fondo también representa todo lo que hacemos en la unidad académica. Entonces no me asusta. Si lo viéramos en el tiempo, tenemos más o menos 7 modificaciones pequeñas que se han ido incorporando. Y a la fecha, pues sí, ya estamos pensando, y por eso nos vamos un día a estos ir a visitar el Centro de Evaluación, porque ya estamos pensando en que hay que volver otra vez a replantearnos desde el fundamento, tal vez no epistemológico, porque creo que estamos muy convencidas de que vamos por bien camino, pero sí de otra vez pensar en otras formas de enseñar la enfermería, otras formas de que los docentes puedan dar sus clases. Marisol, presidenta de la Asociación de Estudiantes de Enfermería, ¿hasta dónde coincidís vos con lo que plantea doña Ana? ¿Y hasta dónde pensás vos que es necesaria la reforma integral del plan de estudios? Bueno, yo creo que coincido perfectamente con la profesora Ana Guzmán. Tengo alrededor de estar 4 años en la carrera de enfermería y hasta el momento, de verdad que estoy muy satisfecha con nuestro plan de estudios. Nuestro plan cuenta con diferentes clínicas a lo largo de los módulos, ¿verdad? Tenemos clínica de farmacología, clínica de nutrición. Entonces, la manera en que los profesores pues nos enseñan sí es muy integral, ¿verdad? Bueno, además estos profesores de nutrición y farmacología son expertos en los temas, ¿verdad? Asimismo, se han hecho diferentes cambios, ¿verdad? Que responden a las necesidades que se van presentando, como bien lo ha mencionado la profesora Ana Guzmán y la profesora de medicina también. Y estos han sido realizados en beneficio de los estudiantes, porque en muchos casos, por ejemplo, anteriormente toda la temática de fisiopatología se daba en conjunto con el módulo y eso pues era una carga bastante pesada, ¿verdad? Entonces hace como 2 años, si más no me equivoco, se hizo, ¿verdad? Bueno, se abrió un curso de fisiopatología, entonces la carga pues es completamente diferente, ¿verdad? Se distribuye muy bien y los estudiantes además adquieren el conocimiento antes de ir a los campos clínicos. De acuerdo. Antes de, ya estoy sobre tiempo, pero me gustaría saber, tirando el churuco de vuelta a los de medicina un toquecito, porque la reforma la última reforma que mencionaron llegó en el 2015. Eso quiere decir que igual esperamos desde el 89. Sí. ¿No les parece que, hasta dónde les parece que eso es una deuda que medicina mantuvo con la sociedad costarricense durante ese tiempo? Porque decían yo al inicio del programa de que carreras como ingeniería y arquitectura tienen un impacto pragmático muy fuerte en la sociedad costarricense. Y bueno, ni hablar de medicina, ¿verdad? Bueno, sí, totalmente de acuerdo. Es una deuda bastante grande con la sociedad costarricense y creo que es algo en lo que insistimos muchos a nivel de medicina, que con la salud de la gente no se puede escatimar de ninguna forma. Y lamentablemente las autoridades previas no tomaron las medidas que debían y bueno, acá no voy a decir no voy a criticar si quizá actuaron bien o actuaron mal. ¿Por qué? Puede ser. Pero si bien es cierto que se dio la deuda, o sea que se generó una deuda con la sociedad, en este momento habemos muchas personas tratando y luchando para poder rellenar ese
saldo que tenemos y poder ofrecerle lo mejor que siempre hemos ofrecido a la sociedad costarricense. Carolina Trujillo, Comisión de Acreditación de Medicina, últimas palabras, tengo 30 segundos. Bueno, creo que esa deuda también es un reflejo de la deuda que tiene el país. O sea, si vos ves, el hospital de geriatría es el que menos apoyo y menos boom se le hace. Se habla mucho del de niños, pero el de geriátrico no. Y eso es un reflejo de lo que también nosotros teníamos en la formación. Se están tratando de estar al día con todos los cambios y de incluir todo dentro de los programas, pero a veces es más difícil tratar de convencer y de hacer en un programa de tanto creditaje el espacio para estos cursos. De acuerdo, bueno, muchas gracias a las representantes y al representante de Medicina y Enfermería. Nos despedimos ya de la salud y le damos la bienvenida a Trabajo Social y a Lenguas Modernas. Tenemos aquí representación estudiantil de Trabajo Social, al representante en Asamblea de Escuela, Dani Valverde. Hola Dani, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. Un gusto. Y también a la profesora Laura Castro, coordinadora de docencia de Lenguas Modernas. Señora Laura, ¿cómo está? Mucho gusto, encantada. Y seguimos aquí están como en, casi como en, ¿cómo se dice? Cuando los congelan. Como criogénesis, sí, como algo así. Pero ya casi serán liberados. Flora Salas, directora del CIA, y Adriana Sancho, jefa de evaluación curricular. Decíamos, y repito, alrededor del 29% de los planes de estudio entraron en la Universidad de Costa Rica, entraron en vigencia hace 20 años o más. 46 entraron hace 10 años o más a regir. Trabajo social es una de las carreras que también presenta uno de los planes de estudio que entró en vigencia hace más tiempo, entró en el 92. Y Lenguas Modernas, bueno, es una unidad particular porque tiene múltiples carreras, ¿verdad? Pero varias de las carreras de enseñanza del castellano y, bueno, en realidad muchas áreas asociadas a las lenguas modernas aparecen en esta lista. Las filologías aparecen, la enseñanza del castellano de literatura, la enseñanza del inglés, filosofía, creo que también aparece aquí, estoy confirmando. No, filosofía del 2013. Bachillerato en francés en 1990. Yo quisiera preguntarle, empezar por trabajo social, a ustedes hasta dónde les satisface el plan de estudios actual, un plan de estudios que entró en vigencia en 1992. Bueno, en realidad la última modificación más grande fue el del 2004, que es como donde se supone que la escuela intentó hacer como una reforma que tuviera como más la esencia de los nuevos debates o contemporáneos que se estaban hablando sobre trabajo social. Es allí donde se coloca ese nuevo plan de estudios con una intención más crítica, histórico-crítica, de la línea histórico-crítica, que se intenta implementar y se cambian varios cursos que tenían otras modalidades que venían con antecedentes de otros momentos históricos de la profesión. Actualmente, después de ese del 2004, vienen 3 más modificaciones parciales, no totales del plan de estudio, que más que todo vienen a ser como cambios de cursos, pero en los ciclos. O sea, se cambian de uno del segundo ciclo al cuarto ciclo, cosas de ese tipo que en realidad no tienen un impacto en el desarrollo de la profesión y también el intercambio que tiene que haber de la universidad con la sociedad. ¿Han impulsado ustedes la reforma integral como estudiantes? Es decir, que quizá nos ha faltado un poco más. Es decir, entre aulas y entre pasillos se habla y se dice, pero no hemos llegado a ese punto, pero sí se exige, por supuesto se exige desde los cursos. Y creo que es también la misma realidad se lo está exigiendo a la profesión del trabajo social. Es importante aclarar que la carrera de trabajo social que se ofrece en la sede Rodrigo Facio, si bien tiene un plan de estudios del 95, a partir del 2017 que fue convocada por la Vicerrectoría de Docencia para actualizar su perfil, ellos respondieron y en este momento tiene inclusive 2 asesoras asignadas para la revisión integral y en este momento los 3 primeros marcos de la fundamentación de la carrera están en el SEA para revisión. Entonces ya podríamos hablar de una buena parte del trabajo realizado, ¿verdad? Claro que no está concluido, todavía falta más por hacer. Y llama la atención que requiere de socialización de los estudiantes, ¿verdad? No solo basta tener el documento, sino que ese documento pase a ser socializado por los estudiantes para que ustedes mismos puedan hacer las mejoras
que consideren oportuno. Bueno, me adelantó justamente la pregunta, porque le iba a preguntar a usted, que es representante en Asamblea de Escuela, si ustedes conocían que ese proceso ya había iniciado. Yo al menos... Sí. Está en revisión y no se ha llevado a Asamblea. Sí. No, pero igual pudieron haber sido informados. Sí. No. Que era lo que hablamos al inicio, ¿verdad? Pero no del proceso de comunicación. ¿verdad? No, pero pudo haber sido informado, por ejemplo, por lo menos en la Asamblea de Comunicación hay puntos informativos, nada más. O sea, no es que se someta a discusión nada, pero no le informan que cierto proceso inició. No sé si usted tenía conocimiento, ya sea desde la Asamblea o como simple estudiante, que un proceso así había iniciado. No teníamos, bueno, al menos yo no tenía y no creo que las otras personas hayan tenido un acercamiento, o sea, alguna información sobre ese tipo. Me alegra mucho. Y sí, ojalá que luego de sea socializado a hablar mucho más con los estudiantes, porque en efecto a veces como que se desvincula un poco lo administrativo de lo estudiantil y también de lo académico, y creo que ahí ese es el problema que existe, porque entonces a veces se va más por el área administrativa que en realidad por lo académico o por lo que yo les digo de las demandas de la realidad social, que para una escuela, para una profesión como trabajo social, creo que eso es definitivo y sustantivo. Me parece que en este caso que estamos hablando puede tratarse de un proceso inicial, ¿verdad? Donde los 3 marcos están apenas en revisión y probablemente la comisión está esperando a concluirlos para poder iniciar el proceso de socialización y mejoras, etc. De acuerdo. Habría que ver. Le hubiéramos preguntado a alguna representación de la administración de la Escuela de Trabajo Social, pero no recibimos respuesta de nuestro llamado. Lenguas modernas, como describía, bueno, ustedes son sui generis porque tienen muchas carreras, ustedes no, nosotros tenemos 2 carreras, Ajá. El bachillerato en inglés y el bachillerato en francés, pero también tenemos carreras compartidas con la Escuela de Formación Docente, como el bachillerato en inglés, en la enseñanza del inglés, y el bachillerato en la enseñanza del francés. Ok. Ahora, como le decía al inicio, estos planes de estudios de francés, por ejemplo, francés fue creado en 1990. De la enseñanza del inglés también está entre los más rezagados. ¿Ustedes conocían de esta situación? De hecho, el bachillerato en francés Ajá. está prontamente aprobado, va a ser aprobado el cambio parcial a la malla curricular. Y el bachillerato en inglés, pues está con un nuevo plan de estudios recientemente aprobado el mes de febrero. El bachillerato en inglés. En inglés. Y el en francés están, pero no una reforma, no, esta está próxima, pero no una reforma integral al plan de estudios. No, es una reforma parcial. ¿A usted le parece que hace falta una reforma integral desde 1990? Con la reforma que se hizo, con la propuesta, se cambiaron todos los planes de estudio, el programa ha sido remozado. También la carrera del bachillerato en francés fue acreditada por la Universidad de Costa Rica. Entonces es un proceso de autoevaluación que tiene más de 10 años y entonces poco a poco se han ido mejorando las condiciones y los planes de estudio en general. Y o sea, me programas. está diciendo que no. No, por el momento no es necesario. Con el plan de estudio que tenemos ahora, pues se cubren las necesidades que tiene el mercado laboral para nuestros egresados. Okay. Usted me dijo que el bachillerato en enseñanza del inglés, ¿cuándo se aprobó la reforma? En el 2018, febrero del 2018. Porque el último dato que tengo dice 1993, en el dato que ustedes nos enviaron. Mientras tanto, doña Flora, ha sido recurrente donde ustedes mencionan que es la Vicerrectoría de Docencia extiende la mano, ¿verdad?, a las unidades académicas y que no necesaria el de enseñanza del inglés. Ah, no. Y que no necesaria en inglés, es diferente la carrera de sí, claro, pero son carreras compartidas también. Sí. No, pero a ver. No, el bachillerato es específico. Son códigos diferentes. Sí, son Uno códigos es el diferentes. Bachillerato en inglés y el otro es el bachillerato en enseñanza del inglés. Son carreras que está diferentes. se refiere al bachillerato en inglés. En inglés. El que está desactualizado es el de la enseñanza. Okay. Pero esas carreras también son parte de las competencias de ustedes, ¿no? Son carreras compartidas. Si hay algunas reformas en los cursos del tronco común de inglés y el de francés también. Pero eso es formación docente la que tiene que empezar el proceso. Ok. Entonces, aclaración, en el bachillerato en inglés, que es competencia exclusiva de lenguas modernas, está actualizado en el 2018, es el de enseñanza del inglés y el de las otras enseñanzas que indiqué que comparten con
con formación docente, que sí están desactualizados. Para ir cerrando, me gustaría preguntar, les decía que ustedes extienden la invitación, le extienden la mano a las unidades académicas de, hey, su plan está desactualizado, pongámonos a trabajar. ¿Cuál es la experiencia del CEA con eso, digamos, de que les responden, no les responden? Porque, digamos, ustedes, y como indicó al inicio del programa, no les toma por sorpresa que casi un tercio de los planes de estudio tengan desactualización de más de 20 años. Ustedes me imagino que han extendido la mano a estas unidades académicas. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Es común que no haya respuesta, como sucedió con arquitectura? Bueno, no, en realidad, como te digo, la Universidad de Costa Rica tiene que velar desde la Vicerrectoría de Docencia porque los planes de estudio que oferta toda la universidad estén actualizados. La normativa, existe normativa porque no se puede dejar a criterio o arbitrio de las unidades académicas, exige que cada 5 años se haga esa revisión integral. No obstante, por muchos años eso no se hizo, se hacían revisiones parciales de los planes de estudios y no se había considerado la posibilidad de hacer esas reformas integrales. Digo, repensar el plan de estudios desde sus fundamentos, o sea, el perfil de egreso, el grado de avance de la disciplina, el contexto del país, las características de empleabilidad de la profesión, diferentes factores, digamos, que son esos 3 perfiles que hablan, digamos, esos 3 documentos que se construyen, que son el marco sociohistórico, epistemológico y pedagógico de las carreras, ¿verdad? Ese no se tocaba. No obstante, sí había obviamente reformas en los planes de estudio, en los cursos como tales, como han señalado. Pero entonces, ¿responden o no las unidades académicas al llamado de la Vicerrectoría de Docencia? Bueno, vuelvo y repito. Porque como les digo, si usted nos indica que la normativa es que cada 5 años se tiene que hacer esto, 46% de las unidades tienen un plan de estudios vigente desde hace 10 años o más. O sea, parecería que no están respondiendo al llamado de la Vicerrectoría de Docencia. ¿Lo están, doña Adriana? En realidad yo diría que sí. Lo que pasa es esto. Desde el 2016 y 2017 se están haciendo las convocatorias a las carreras. Okay. 2017 y 2016 son años en que han venido trabajando. En 2016 todavía no se tenía como muchísima claridad por parte de las unidades académicas sobre la finalidad de este proceso. A partir del 2017 las unidades empiezan a responder, ¿verdad?, a esos llamados. Y en este momento tenemos una muy buena cantidad de carreras que están, si usted ve la columna de sí, que están en algún proceso. Iniciando el proceso de actualización del perfil. Yo no diría ni iniciando, hay carreras, recordando que esto es un proceso que dura al menos 2 años, ¿verdad? Diríamos que están trabajando, que están en ese proceso, ¿verdad? La mayor parte de las carreras están en alguna etapa del proceso de construcción de un nuevo perfil de egreso. Inclusive tenemos carreras que no fueron convocadas y por voluntad propia iniciaron un proceso de revisión curricular integral, ¿verdad? Y ahí en ese proceso definitivamente tocan el perfil de egreso. O sea que esta práctica de tocarle las puertas a las unidades es relativamente nueva, porque usted menciona que desde el 2016 se inició. Claro, porque en 2014 es cuando la rectoría, ¿verdad?, inicia con el mandato de la necesidad de actualización, ¿verdad?, de retomar ese mandato. En el 2015 se hace el diagnóstico de todas las carreras de la universidad que no tienen el perfil de egreso actualizado y en 2016 se inicia la convocatoria a todas esas carreras. Entonces estamos hablando de que en este momento estamos trabajando con casi el 50% de las carreras de la U que estaban con su perfil desactualizado, ¿verdad?, y que están en alguna etapa del proceso de actualización. ¿Cuánto van a durar actualizándolo? Va a depender del ritmo del trabajo de cada una de las comisiones de docencia. Para cerrar, ¿es posible para ustedes, Vicerrectoría de Docencia, específicamente Centro de Evaluación Académica, tener una meta? O sea, ¿tienen alguna planificación de, bueno, nuestra meta? No sé si doña Marlene, Vicerrectoría de Docencia, tendrá o habrá fijado una meta, es que en 4 años hayamos logrado bajar la cantidad de planes con un rezago de 10, 20 años a tanto. ¿Tienen alguna planificación en ese sentido? ¿O es muy difícil en el tanto? Sí existe una meta, claro, y es que por lo menos el compromiso institucional es que al 2020 todas las carreras estén en alguna, ¿verdad?, en alguna etapa del proceso de actualización del perfil. Entonces nosotros de aquí al 2020 tenemos que terminar de convocar aquellas carreras que están con el perfil desactualizado para que inicien el proceso. ¿Cuántas carreras están ahorita completamente fuera de ese proceso? Tenemos alrededor de 40 carreras, más o menos. De acuerdo. ¿Y las otras están en alguna etapa? Sí, hay unas que inclusive ya están próximas por terminar, ¿verdad? Hay otras que están en la mitad del proceso, hay otras que están iniciando, y muy pocas realmente, como el caso que vemos ahora de arquitectura, son las que no han respondido al proceso. De acuerdo. Bueno, ahí están escuchando de arquitectura.
Pónganse las pilas. Muchas gracias a Dani Valverde, es representante estudiantil de Trabajo Social, y a la docente Laura Castro, coordinadora de docencia de Lenguas Modernas. Y finalmente, muchas gracias a Flora Salas, directora del Centro de Evaluación Académica, y a su acompañante, Adriana Sancho, jefa de Evaluación Curricular, quienes desde donde se extienden todas esas invitaciones a ponerse al día. 46% de los planes de estudio a ponerse al día. Muchas gracias. Chao. Chao, muchas gracias. Tracción.